Queremos darle la bienvenida a esta edición de la revista In Vitro News, en donde en este momento nos acompañan el doctor Giardani y la doctora Liliana, quienes nos van a comentar acerca de un testimonio sobre cómo la implementación de nuevas tecnologías diagnósticas han implementado o han impactado en la transformación de la institución para convertirse así en un referente a nivel regional en todo el tema de diagnóstico clínico. Doctores, bienvenidos, muchísimas gracias por el espacio. En esta entrevista ellos nos van a contar un poco acerca de las experiencias que han tenido con la implementación de tecnologías avanzadas para el diagnóstico y cómo esto ha transformado su modelo de atención. Aquí vamos a explorar cómo este proceso no solamente ha mejorado el abordaje clínico, sino también ha permitido ampliar servicios, tener una mejor atención, atraer talento para la institución y así mejorar la experiencia con el paciente. Doctores, muchísimas gracias. ¿Cómo están? Bien, Alejandro, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, vamos a iniciar con esta entrevista. Primero, doctora Liliana, quiero preguntarte cómo describirías el impacto que tuvo la incorporación de las tecnologías diagnósticas avanzadas en la evolución de la institución. Bueno, Alejandro, yo creo que podemos hablar de un antes y un después. Nosotros, a cabeza del doctor Giardani Méndez, tenemos el código Sepsis, que es pionero a nivel departamental, es el cuarto a nivel del país, y eso nos favoreció y nos abrió las puertas a incorporar las nuevas tecnologías de diagnóstico. Cuando nosotros hacemos el estudio antes y después, nos damos cuenta que la incorporación de estas tecnologías más el abordaje sistemático, organizado frente al código Sepsis, podemos hablar del impacto en la sobrevida de los pacientes. Listo, doctora, muchísimas gracias. Súper importante como esto ha tenido un impacto bastante importante, sobre todo en el desarrollo, el transcurso de la enfermedad del paciente. Doctor Giardani, ¿cómo podría usted contarnos de cómo era la atención y la percepción de los servicios que prestaba el hospital hace 4 años y a cómo se tiene la percepción ahora en este momento con el hospital? Gracias, Alejandro. Pues en ese contexto de un código sepsis en un hospital de mediana complejidad, nos aportó muchísimo, porque bajo la premisa de que el tiempo es vida, en la sepsis definitivamente tener un diagnóstico molecular oportuno y acortar 5 días de diagnóstico en respuestas preliminares de los cultivos y tener la oportunidad de tener un resultado de alta confiabilidad en 1 hora, nos cambió la historia. Y creo que le cambió la historia a los pacientes y le cambió la historia a las familias y obviamente a nuestra institución, porque ahora sí tenemos un código sepsis con una velocidad a la fisiología del paciente, con una velocidad que realmente cambia la mortalidad. Sí, doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Doctora Liliana, ¿qué tipo de diagnósticos o servicios médicos no eran posibles antes de implementar esas tecnologías y ahora sí? ¿Cuáles son? Bueno, antes de que llegaran las tecnologías, utilizábamos el método tradicional, los cultivos, teníamos el grado, teníamos que esperar 4 días, 5 días. A veces para confirmar el resultado se tenía que remitir a otras instituciones para que fueran validados y nos devolvieran ese resultado. Entonces, habían tiempos que se podía esperar un diagnóstico por medio de cultivo hasta 5 o 7 días. Claro. Y la implementación de esas tecnologías sobre todo ha impactado en esa respuesta oportuna que se tiene con el paciente para recibir un diagnóstico y una implementación de tratamiento acertado dependiendo de la patología que le presente. Doctor Giardani, ¿cómo ha cambiado la capacidad de respuesta clínica ante casos complejos, críticos desde la llegada de nuevas tecnologías acá en la institución? Sí, Alejandro, bastante. La UCI, hablando de pacientes críticos, ha sido uno de los epicentros del beneficio. En la UCI hemos podido evaluar cómo la detección oportuna, incluso de colonizaciones y no propiamente infección, de colonización de pacientes que vienen de la comunidad. Entonces hemos hecho patente, evidente, la colonización de bacterias multiresistentes antes del ingreso a la unidad. Eso nos genera muchísimos beneficios en relación a poder esclarecer que no todo es el mito de la infección nosocomial y de la bacteria multiresistente adquirida en el hospital, y a los médicos nos ha ayudado mucho también a dirigir nuestras terapias. Entonces ha sido un antes y un después, como dice la doctora Liliana, en cuidado crítico y en pacientes críticamente enfermos también en urgencias. Claro que sí, es bastante importante. Bueno, doctora Liliana, ¿qué retroalimentaciones han recibido por parte del personal clínico, bien sea médicos, infectólogos, intensivistas, tras comenzar a utilizar estas nuevas tecnologías en la institución? Bueno, cuando nosotros empezamos a implementarlas, lo primero que tuvimos que adaptarnos fue a la interpretación.
y al entender la importancia que tenía la solicitud de estas nuevas pruebas moleculares. Después, cuando los médicos empezaron a identificar oportunamente la diferencia entre la colonización, entre propiamente la infección o una sobreinfección, entonces nosotros nos damos cuenta que el abordaje terapéutico es completamente distinto, el escalonamiento, el desescalonamiento de la terapia antibiótica, la disminución en los días de estancia en UCI, en los días de hospitalización. Entonces, cuando tú te das cuenta que el abordaje integral de este paciente con un método que nos ayuda a generar medicina basada en lo que necesita el paciente, pues se tienen impactos positivos, que es la respuesta que tenemos no solo por el personal de enfermería, sino también por el personal de laboratorio, el personal de infecciones, incluso el mismo equipo de farmacia, en el que también ve positivamente estos impactos del manejo de la terapia antibiótica. Claro, y que digamos que eso es lo principal que buscamos con estas tecnologías, ¿no? Como una respuesta rápida para poder asimismo dar una atención oportuna a nuestros pacientes. Listo, doctor Yardanen, ¿qué mejoras has observado en los tiempos de diagnóstico y esto cómo ha influido en los indicadores clínicos, como la duración de estancia hospitalaria, en la mortalidad de la institución y demás? Sí ha habido una gran mejoría, o sea, definitivamente, por ejemplo, en el tiempo de hospitalización de un paciente esperando un cultivo, muchas veces solucionábamos el problema de la infección grave en las primeras 6 a 12 horas y el paciente se tenía que quedar hospitalizado esperando un urocultivo. Eso cambió radicalmente. Lo mismo con la detección oportuna de la infección, de cuál es la bacteria generadora de la infección. Entonces nos ha permitido, como dice la doctora Acero, descalonar y escalonar mucho más rápido que antes. Por otro lado, en cuanto a las mismas remisiones, podemos remitir un paciente más oportunamente ya con un diagnóstico etiológico definido. Entonces no queda pendiente el cultivo para mandárselo después en el formato de remisión a la institución que nos acepta a los pacientes, sino que va incluido en el formato de remisión nuestro gracias a la oportunidad en el diagnóstico. Listo, doctor, muchísimas gracias. Doctora Liliana, ¿cuál es el impacto de estas plataformas en la toma de decisión terapéutica temprana como el uso dirigido de antibióticos? Bueno, el primer impacto que nosotros podemos evaluar es la dosis medida de los antibióticos, la pertinencia del inicio del antibiótico frente a la identificación microbiana. También es fundamental el impacto que tenemos en la disminución de días de estancia hospitalaria y fundamentalmente en la sobrevida. Es importante entender que no es solo tener la tecnología, sino el desarrollar en torno al proceso de infección que está manejando el paciente, todas las terapias y todo el equipo que necesita el paciente vinculados frente a la identificación oportuna del microorganismo. Claro, y entiendo que digamos que también es importante al momento de implementar esas tecnologías tener una circulación bastante importante entre el laboratorio clínico y el cuerpo médico para así mismo tener un éxito en la implementación de esto. Coméntame cómo han realizado ustedes esta articulación desde el laboratorio y la parte clínica para poder sacarle provecho a este tipo de tecnologías que nos dan resultados bastante importantes. Bueno, Alejandro, nosotros somos un equipo, realmente un equipo fortalecido por laboratorio clínico, por la decisión del médico emergenciólogo, el intensivista, el internista, el grupo de enfermería y el equipo de farmacia. Entonces nosotros tenemos un sistema de alerta temprana en el que apenas se hace la identificación, apenas pitan los cultivos, se informa al médico tratante. De esta manera no esperamos que pasen 6, 8 o 12 horas esperando a que alguien llegue y vea el resultado, sino inmediatamente 24/7 tenemos el reporte. Doctor Yardani, ¿han participado en publicaciones o estudios científicos en que hayan documentado los resultados de las tecnologías de innovación implementadas en la institución? Sí, Alejandro, pues en nuestra institución tenemos un grupo de investigación propio que busca el desarrollo tecnológico y la innovación y acelerar los tiempos y romper las barreras de atención. Y ANAR nos cayó como anillo al dedo, como diríamos vulgarmente, porque nos genera una gran celeridad en los procesos. Eso nos ha permitido ser pioneros en nuestro código sepsis gracias en parte al desarrollo de ANAR y poder hacer no solo publicación científica, sino también participar en congresos y eventos científicos que buscan resaltar el tiempo clave
como lo más importante de la columna vertebral en la atención de la sepsis, gracias obviamente a este tipo de tecnología. Creo que sí, es súper importante también tener documentado pues datos regionales de cómo esto ha influido en los pacientes sobre todo en la atención en el hospital, doctor. Muchísimas gracias. Doctora Liliana, ¿cómo ha influido esta transformación en la percepción que tienen los pacientes y la comunidad frente a la institución? Bueno, es importante reconocer que nosotros trabajamos para ellos y en la transformación que ha tenido el hospital gracias al apoyo de la gerencia y de la subgerencia ha llevado a que nuestra población y sus alrededores vean esa transformación en la atención. Entonces nosotros nos damos cuenta cuando ellos dicen, sentimos que es un nuevo hospital, han evolucionado, han mejorado, ya no tienen que irse a otras instituciones lejanas a buscar, porque acá tenemos las tecnologías, aquí tenemos la mejor tecnología disponible al día, estamos a la vanguardia para poderlos atender y ellos se dan cuenta, o sea, realmente la percepción de la atención en salud en el Hospital Regional de Duitama frente a la atención y el cuidado es óptima y el paciente lo siente en esa atención. Claro. Finalmente es ahí donde todo el esfuerzo vale la pena. Claro, y digamos que también para eso son esas evoluciones, ¿no? Precisamente trabajamos es para X, para el paciente, para que su percepción sea mucho mejor, para que el tratamiento de su enfermedad sea mucho más efectiva y para que el curso de su enfermedad no sea tan traumático como muchas veces pues, suele ser en diferentes instituciones. Antes nuestros pacientes tenían que migrar a Bogotá y tener la percepción que era la mejor atención, pero realmente ahora todo lo que necesitan lo tenemos a la mano. Listo, doctora, muchísimas gracias. Bueno, doctor Yardani, cuéntame, ¿qué piensan que ha sido clave para el crecimiento de la institución para lograr un posicionamiento en la región? Bueno, definitivamente la apertura de la institución, una nueva mirada de la institución a buscar aliados estratégicos en tecnología, en investigación y también en mejorar la excelencia en los servicios de salud, como dice la doctora Liliana. O sea, definitivamente buscar aliados estratégicos como ANAR ha sido clave. Buscar aliados en universidades, buscar aliados también en todo lo que tiene que ver con desarrollo tecnológico. No solo impacta en que tengamos desarrollo en investigación, sino en que, como dice Liliana, ha sido clavísimo para la mejoría en la calidad de los servicios. Claro que sí, doc. Listo, entonces, doctora Liliana, cuéntame, ¿cuál es el objetivo de la institución en los próximos años? Bueno, la proyección es seguir creciendo, tener un hospital de puertas abiertas, donde salgamos de el tener concentrada la atención del cuidado tradicional, sino empezar a generar una evolución de calidad en la atención, fundamentada en la atención prioritaria de la medicina centrada en el paciente y abrirnos y expandir nuestros programas exitosos a los centros de referencia. Porque si nosotros ya tenemos probada nuestra estrategia y funciona, entonces queremos darle la oportunidad a las demás instituciones que la conozcan para terminar abordando desde la provincia las enfermedades antes que se compliquen. Ese es nuestro objetivo. Claro que sí, digamos que eso es bastante importante también poder reflejar el éxito que ustedes han tenido en otras instituciones para que también puedan tener de ejemplo, de guía lo que ustedes han logrado para ellos también poder expandirse, ¿no? Bueno, doctor Yardani, para terminar, quisiera que, no sé, me pudieras dar un mensaje para otras instituciones pequeñas que estén pensando en optar por nuevas tecnologías diagnósticas, pero aún no se atreven. ¿Qué les dirías? Bueno, esto parte del empoderamiento de la institución, de creer que es posible y de centrarnos un poco en lo que necesitan los pacientes. En este caso llegamos a utilizar la tecnología de ANAR porque está más que demostrado que el tiempo de atención cambia la mortalidad. Al cambiar la mortalidad buscamos todas las herramientas necesarias para acortar ese tiempo. Hicimos protocolos de atención a la sepsis mucho más cortos, mayor celeridad en la atención médica. Involucramos a todos los actores que tenían que ver con este paciente con sepsis y definitivamente fue pieza clave tener una tecnología que nos acortara ese tiempo de respuesta. Entonces yo invitaría a las demás instituciones a que se sumen a una idea de control de la infección centrada en acortar los tiempos y centrada en el paciente, no en la enfermedad.
Exacto, así es. Doctores, muchísimas gracias. Con testimonios como estos, nos queda claro que la transformación en el sistema de salud no solamente comienza a partir de las grandes instituciones, sino que hospitales pequeños pueden tener un gran cambio cuando se tiene una visión frente a crecer para poder dar una mejor atención a los pacientes. Muchísimas gracias por el espacio y nos veremos en una próxima oportunidad. Innovación que transforma.